Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un mini laboratorio del principio de Torricelli. Pero antes de hacer ese mini laboratorio vamos a analizar el siguiente experimento. Tenemos una columna de fluido. Esa columna, el fluido está encerrado en la columna, pero arriba puede estar expuesto a la presión atmosférica y no hay problema. Listo, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjate, vamos a hacer 5 perforaciones. Primera perforación, la vamos a hacer exactamente en el centro del recipiente, acá. Ahí hacemos la primera perforación. Bueno, vamos a poner a llenar nuestro recipiente para que no decaiga el nivel. Listo. La segunda perforación la voy a hacer a cierta altura de la que hice la primera. Ahí a cierta distancia. Y la otra perforación la voy a hacer exactamente a la misma distancia de la que dejé la anterior. Ahí fíjate. Y voy a hacer 2 perforaciones más por debajo de esa intermedia. A las mismas distancias, todas las distancias van a ser proporcionales, fíjate. Listo, hagamos la última perforación también a la misma distancia, todo proporcional, listo. Y ahora fíjate lo que pasa. Fíjate cuál chorro va más lejos. El del centro, ¿cierto? Curioso. ¿Por qué el del centro va más lejos? Yo pudiera hacer más perforaciones, fíjate. Y fíjate en el chorro del centro. Por más perforaciones que hagamos, siempre el chorro del centro es el que va más lejos. Mira. Ese aparentemente está muy cerca, pero definitivamente el chorro del centro es el que va más lejos. Y si lo hago más abajo, mira. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se presenta eso? Torricelli hizo un estudio y calculó la velocidad con la que sale el fluido, en este caso, la velocidad en cada uno de los puntos. Y encontró que donde sale con mayor velocidad, pues es en el último chorro, en el que está más cerca del piso. Ahí es donde el fluido sale con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque la columna de líquido que hay sobre ese agujero es más alta. Y entonces hay mayor presión y ahí la velocidad en este último agujero es la más grande. Sin embargo, como está muy cerca del piso, no logra ir tan lejos. A medida que voy ascendiendo, la velocidad empieza a disminuir, va bajando, pero la altura empieza a ser mayor. ¿Qué pasa en el centro? Tengo una velocidad intermedia y tengo una altura intermedia. La combinación de esas dos me da para que llegue al sitio más lejano. La parte de arriba, aunque tengo gran altura, las velocidades con las que sale el fluido por estar muy cerca de la superficie son menores. Entonces por eso no logra ir tan lejos. Bueno, esa es la explicación y tiene que también que ver con movimiento semiparabólico, ¿cierto? Porque finalmente, fíjense en los movimientos que me presentan acá, las trayectorias son semiparabólicas. Ahora concentrémonos en lo que hizo Torricelli. Entonces Torricelli tomó una columna de fluido, hizo una perforación a esa columna, ¿cierto? Ahí hagamos la perforación y miremos lo que pasa. Si yo no inserto agua, inserto líquido, sino que el líquido empieza a descender su nivel a través del agujero, entonces ahí se ve que ese alcance está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Pues debido a la velocidad, ¿no? Cada vez hay menos velocidad de salida del líquido y luego va a haber menos alcance. Torricelli encontró la ecuación con la que podemos deducir la velocidad a la cual está saliendo el líquido en función de la altura que hay desde el agujero hasta el nivel del líquido. Y como el nivel del líquido va decreciendo, fíjese, si el nivel del líquido va decreciendo, pues la velocidad va decreciendo. Esa ecuación pues me da ese resultado. ¿Listo? Lo hizo a través del principio de Bernoulli. Entonces te invito a que a continuación me acompañes a mirar cómo se hace la deducción y cuál es la ecuación de Torricelli. Y aquí estamos, fíjate, Torricelli encontró que cuando se tiene un recipiente con un líquido y se abre un orificio acá,
la velocidad a la cual sale el líquido de ese orificio es raíz cuadrada de 2GH. ¿De dónde sacó esta expresión para calcular la velocidad de salida del líquido? Entonces miremos lo siguiente. Él se basó en el principio de Bernoulli, en la ecuación de Bernoulli. Recuerda, si vamos a aplicar Bernoulli, lo primero que hacemos es escoger dos puntos. Y aquí están mis dos puntos. Mi punto 1 va a ser donde está el orificio. Y mi punto 2 va a ser la superficie del líquido. También necesitamos de un nivel de referencia, que lo vamos a medir desde el fondo del recipiente. Y desde el fondo del recipiente, fíjate, hasta la superficie del líquido, a esa altura la llamamos altura 2. Del fondo del recipiente a donde esté el orificio, a esa altura la llamamos altura 1. Y si yo resto la altura 2 menos la altura 1, me da la altura h. La altura h es la altura de la superficie del líquido hasta donde está el orificio. Bueno, una vez que ya tenemos eso, entonces miremos. En la ecuación de Bernoulli, lo primero que tengo que evaluar es la presión externa 1 y la presión externa 2. La presión externa en 1 es la presión atmosférica, fíjate. Si este es el líquido tratando de salir, lo impide la presión atmosférica. Y aquí, en el punto 2, donde está la superficie del líquido, actúa la presión atmosférica hacia abajo, presionando al fluido para que salga. Entonces, fíjate, esta presión actúa hacia abajo y esta presión actúa impidiendo que salga. Resulta que si reemplazamos aquí esos términos, esta presión como presión atmosférica, esta presión también como presión atmosférica, y mira, transponemos este término al otro lado, que es positivo, pasaría a negativo. Y como esta presión es positiva, al sumar las dos presiones, pues el resultado es 0. Entonces lo que hacemos acá es de una vez anular las dos presiones, la presión 1 y la presión 2, porque la presión con la que empujo es la misma presión que se opone a que salga el líquido. Y mi ecuación de Bernoulli se ha reducido a 4 términos. Ahora miremos acá lo que pasa con la velocidad en 2. Resulta que vamos a considerar que este recipiente es muy grande y este orificio es muy pequeño. Al ser este recipiente muy grande, la velocidad de descenso de este líquido, la velocidad con la que baja, tiende o aproximadamente es 0. Puede ser del orden de 0,001 metros por segundo. O sea, una milésima de metro por segundo. Es muy pequeña esa velocidad. Y si yo reemplazar ese valor de velocidad 2 aquí en la ecuación, fíjate, si reemplazáramos esto por una milésima, por 0,001 metros por segundo, esta velocidad tendría que yo elevarla al cuadrado. El resultado de elevar esa velocidad al cuadrado es que esto me va a dar 0,001 metros por segundo, una millonésima. O sea, si aquí tendría a ser 0, al elevarla al cuadrado sí que es todavía más cercana a 0, es prácticamente 0. Luego este término lo vamos a tomar también en 0. ¿Y qué me queda de la ecuación de Bernoulli? Me quedan solo 3 términos. Entonces me queda que ρgh1 más un medio de ρ por velocidad 1 al cuadrado es igual a ρgh2. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Este término, la presión por altura, que está positivo, lo voy a pasar al otro lado. Entonces ya saben que si está positivo, pasa a negativo. ¿Y qué me queda? Que un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a ρgh2 menos ρgh1. Bueno, pero ¿por qué lo pasamos al otro lado? Pues sencillamente porque necesitamos despejar la velocidad 1. Y esa velocidad 1, fíjense, es la velocidad del líquido aquí a la salida del orificio. Entonces, como necesito despejarla, por eso pasé este término al otro lado. Ahora, fíjense que acá está ρg y aquí también está ρg. Luego el factor común de los dos términos. Entonces decimos ρg, factor común de h2 menos h1. Igual a un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado. Ahora, esta densidad es la densidad del líquido y esta también es la densidad del líquido y es el mismo líquido. Luego esos dos términos se cancelan. Claro, este está multiplicando, si lo paso al otro lado pasa a dividir y se cancelan. ¿Qué nos va quedando de la ecuación? Entonces mi ecuación me va quedando que un medio de la velocidad 1 al cuadrado es igual a g factor de h2 menos h1. Pero ahora miremos qué es h2 menos h1, ya lo habíamos dicho acá, miren. H2 es esta altura, H1 es esta altura.
H2 menos H1 es la altura H, la altura desde la superficie hasta donde esté el agujero. Entonces este H2 menos H1 lo vamos a reemplazar como la altura H, y entonces mi ecuación me va quedando 1 medio de la velocidad 1 al cuadrado igual a G por H. Ahora, este 2 que está dividiendo, fíjense, lo paso a multiplicar acá, y el 1 queda multiplicando a la velocidad 1 al cuadrado, 1 por velocidad 1 al cuadrado, pues velocidad 1 al cuadrado. ¿Qué me queda? Para finalizar solo necesito la velocidad sin el cuadrado. ¿Cómo hago para quitar el cuadrado? Pues ya sabemos que sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y así elimino este cuadrado, elimina este radical y me queda que la velocidad en el sitio 1 es raíz cuadrada de 2GH. Y ahí está. La velocidad en el sitio 1 es la velocidad que a la salida, mire, raíz cuadrada de 2GH. Esa es la deducción del principio de Torricelli o del teorema de Torricelli. Ahora, esta ecuación, fíjense, ya la habíamos visto en física. La habíamos visto en caída libre. Entonces, si yo tengo un cuerpo que está a cierta altura sobre el piso y lo dejo caer libremente, o sea, acá la velocidad inicial va a ser 0 y él cae libremente expuesto a la gravedad, la velocidad con la cual se choca ese cuerpo, le repito, que parte con velocidad inicial 0, la velocidad con la cual se choca en el piso es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura que él está con respecto al piso. Con esa velocidad es que esta masa va a caer, fíjense, es que esta masa cae y pega y se estrella en el piso, a esa velocidad se estrella. Fíjense que es la misma ecuación, raíz cuadrada de 2GH, raíz cuadrada de 2GH. Pero este es un fenómeno de caída libre, este es un fenómeno de la velocidad de salida de un líquido en un orificio que está a cierta altura de la superficie de él, deducida a partir de la ecuación de Bernoulli. Esta no se dedujo a partir de la ecuación de Bernoulli, sin embargo, son exactamente la misma ecuación, para que vean y se den cuenta del fenómeno. Ya hasta aquí nuestro video, espero que lo hayan disfrutado, hayan aprendido y nos vemos en el próximo video. No se les olvide compartir material y recomendar el canal. Nos vemos.